Lo que vas a escuchar hoy te helará la sangre, porque nadie, ni en el rincón más oscuro de su imaginación, puede concebir que un hijo sea capaz de arrastrar a su propia y anciana madre por la grava afilada de un patio de piedra, levantando un pesado pico de minero para golpearla sin un ápice de compasión. Pero lo verdaderamente asombroso, lo que trasciende el límite de la maldad del hombre y se interna en el terreno de lo milagroso, no fue la codicia desmedida de este agresor, sino el guardián inesperado que descendió de las profundidades del cañón para rescatarla. ¿Te imaginas a un gigantesco caballo color arena, con crines negras, salvaje, indómito y sin dueño alguno, apareciendo de entre las rocas escarpadas para pararse como un escudo viviente ante el golpe fatal y juzgar al atacante con una mirada de profunda y severa autoridad celestial? Esta historia es real, es estremecedora hasta el último suspiro y nos demuestra, con la contundencia de un trueno, que cuando los hombres cierran el corazón ante el desamparado y la piedad humana se apaga, la creación entera se levanta para hacer justicia. Si alguna vez en tu vida te has sentido invisible, olvidado o maltratado por quienes debieron protegerte con su propia sangre, no te vayas. Tu espíritu necesita escuchar este mensaje sanador el día de hoy. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola de estas historias que tocan el corazón y transforman vidas. En el poblado de Real del Cañón, el silencio no era un vacío de ruido. Era una presencia pesada, cargada del polvo rojo de las minas abandonadas y de un calor que parecía brotar de las entrañas mismas de la tierra. A las 3 de la tarde, las calles desiertas eran un páramo de piedra y calina, donde ni siquiera los lagartos se atrevían a cruzar bajo el sol implacable. El aire traía el aroma seco de la alfalfa quemada y el lejano murmullo de la corriente que corría por el fondo del desfiladero, un cañón profundo cuyas laderas de roca caliza parecían murallas grises que encerraban el destino de los pocos habitantes que aún se resistían a abandonar el lugar. En el patio trasero de la casa más humilde del pueblo, una construcción de adobes desgastados y techo de lámina oxidada que se alzaba casi al borde del precipicio, vivía doña Sabina. A sus 73 años, esta mujer parecía haber sido tallada por el mismo viento que soplaba desde el desfiladero. Su piel tenía el color y la textura del totomoxtle, las hojas secas del maíz, y estaba surcada por arrugas finas que hablaban de una vida dedicada al trabajo y al silencio. Sus trenzas delgadas, ya completamente canosas, le caían sobre los hombros como dos cordones de hilo gastado. Y vestía siempre un vestido de percal desteñido con flores que alguna vez fueron rojas, y un rebozo marrón que olía a humo de leña y a sal. Solía andar descalza por el patio de grava afilada. Decía Sabina que las piedras del patio le recordaban el camino de la vida y que solo tocándolas podía sentir el pulso de la tierra que su difunto esposo, don Braulio, había trabajado con tanto afán en las profundidades de la mina. Doña Sabina estaba inclinada junto al viejo aljibe de piedra, limpiando con un trapo húmedo unas mazorcas de maíz que pretendía desgranar para hacer nixtamal. Tenía las manos hinchadas y los nudillos entumidos por los años, pero sus movimientos eran lentos, pausados, como si cada gesto fuera un ritual sagrado de agradecimiento. Mientras trabajaba, su mente viajó hacia el pasado. Recordó las mañanas de lluvia, cuando su esposo Braulio regresaba de la mina con el rostro cubierto de carbón, pero con los ojos brillantes de alegría por verla. Recordó también la infancia de su hijo, Jerónimo, cuando era un niño frágil que tenía a la sirena que anunciaba los derrumbes en el cerro. Ella solía abrazarlo contra su pecho, cantándole canciones de cuna que hablaban de valles verdes y ríos limpios, prometiéndole que la tierra siempre cuidaría de ellos si la trataban con respeto. ¿En qué momento se había roto esa promesa? ¿En qué momento Jerónimo había cambiado la nobleza de su padre por la ambición rancia que ahora le consumía el alma? El crujido violento de la grava afilada bajo unas botas de cuero pesado interrumpió la quietud del patio. Jerónimo apareció por la esquina de la barda de adobe,
con el rostro enrojecido por el sol y la mirada turbia que delataba una noche entera de juego y alcohol en las cantinas del pueblo vecino. Tenía 38 años, pero las sienes hundidas y la mandíbula tensa lo hacían parecer un hombre mucho más viejo y amargado. Llevaba la camisa de mezclilla sucia, manchada de sudor, y caminaba con una rigidez hostil, como si la misma tierra que pisaba fuera su enemiga. Jerónimo venía consumido por una desesperación que ya no podía ocultar. Había perdido hasta el último peso de su salario en las mesas de apuestas, y los acreedores de la ciudad ya le habían advertido que si no pagaba antes del anochecer, buscarían su cuerpo en el fondo del cañón. Su única salida era obligar a su madre a entregarle el baúl de hierro donde guardaba los escasos ahorros de la pensión de don Braulio y las escrituras de la casa, para vender el terreno a una compañía minera extranjera que andaba comprando las laderas del desfiladero. «Ya basta de rodeos, mamá», gritó Jerónimo, su voz ronca rebotando en las paredes de adobe. «El papel del traspaso está en la mesa, y sé muy bien que tienes guardado el dinero de la pensión en el baúl. Entrégame las llaves de una vez. No voy a dejar que me maten por tu terquedad». Doña Sabina no levantó la cabeza de inmediato. Siguió limpiando la mazorca con sus dedos temblorosos, tragando saliva, mientras intentaba infundirse una fuerza que ya no poseía en el pecho. «Hijo», dijo con esa voz pausada que parecía imitar el murmullo de las hojas secas, «ese dinero no es mío ni tuyo. Es lo que tu padre nos dejó para cuando yo ya no pueda mover los brazos y para que tú tengas un techo donde guarecerte de la lluvia. Si vendes esta casa, Jerónimo, nos quedaremos sin raíz. No me pidas que entregue la memoria de Braulio a las máquinas que van a devorar este cerro. No tengo nada más que darte, mi hijo». «La memoria de mi padre no me sirve para pagar mis deudas», rugió Jerónimo, dando un paso rápido que redujo la distancia entre ambos. «Tú siempre prefiriendo a un muerto antes que salvar mi vida. Si no me das las llaves por las buenas, vieja terca, vas a aprender lo que es la desesperación». La anciana negó con la cabeza en un gesto silencioso de resistencia. Una resistencia que no nacía del orgullo, sino del dolor inmenso de ver a su propio hijo convertido en una sombra de codicia. Aquel silencio desató la furia animal de Jerónimo. Con un movimiento brusco y carente de toda compasión, el hombre la tomó de la muñeca delgada. Doña Sabina soltó un quejido agudo mientras perdía el equilibrio al instante. Su cuerpo frágil golpeó contra el suelo del patio, y Jerónimo, ciego de ira, comenzó a arrastrarla por la grava afilada del patio de piedra. El dolor físico fue inmediato y cruel para la anciana. Sentía cómo unas pequeñas piedras rojas de la grava le cortaban la piel de las piernas y los brazos, abriéndole heridas delgadas que el polvo del patio hacía arder con la intensidad de una quemadura. Su vestido de percal desteñido se desgarró por el hombro, barriendo la tierra en una nube grisácea que se levantaba a su alrededor, mientras su rebozo marrón quedaba tirado junto al aljibe, como un testigo mudo de la infamia. «¡Dame las llaves, vieja infeliz!», gritaba Jerónimo arrastrándola hacia el centro del terreno, muy cerca de donde guardaban las viejas herramientas de la mina. «¡Dámelas o de aquí no sales viva!». Doña Sabina yacía de costado en la grava, respirando con dificultad y con el rostro cubierto de polvo y sudor frío. Sentía que su pecho se cerraba por la falta de aire y que sus fuerzas físicas se estaban desvaneciendo. Frente a ella, apoyado contra una batea vieja, estaba un pesado pico de minero, una herramienta de hierro oxado y mango de encino macizo que don Braulio había usado durante años en las profundidades del cerro. Jerónimo soltó a su madre y tomó el pico con ambas manos. La herramienta era pesada, áspera, y el hierro brillaba bajo el sol implacable de la tarde con una frialdad asesina. El hombre la levantó en alto sobre su cabeza, ocultando la débil luz del sol poniente con su sombra alargada y monstruosa que se proyectaba sobre el rostro desprotegido de la anciana. «Esta es tu última oportunidad, mamá», gritó,
con los ojos inyectados en sangre y la mandíbula temblando por la rabia. «Dime dónde tienes la llave o este pico será lo último que veas». Doña Sabina apretó las manos sobre su pecho, cerró los ojos y, sintiendo que su vida pendía de un hilo ante la locura de su propio hijo, levantó su rostro herido hacia el cielo despejado. Con la poca voz que le quedaba en los pulmones, una voz que nació de lo más profundo de su alma desamparada, entregó su última plegaria al viento del cañón. «Señor, tú que conoces el sufrimiento de las madres, tú que ves la flaqueza de este viejo siervo, no dejes que mi hijo cometa este crimen. Mándame tu auxilio, Señor. Mándame un protector antes de que sea tarde». Y en ese instante preciso, como si la plegaria hubiera abierto las compuertas del viento, un relincho estruendoso, tan agudo y cargado de poder que pareció romper el aire caliente del patio, quebró el silencio del valle. Desde las profundidades del cañón, allí donde los peñascos eran tan escarpados que ningún hombre se atrevía a descender, apareció un gigantesco caballo color arena con crines negras. Era un animal colosal, de una alzada impresionante, que desafiaba a cualquier bestia de la región. Su pelaje, del color de la tierra seca del desierto, brillaba bajo el sol dorado como si cargara el polvo de los siglos, y sus crines negras flotaban en el viento caliente como hilos de carbón puro. Sus ojos, grandes, oscuros y brillantes, miraban con una inteligencia feroz, una autoridad celestial que parecía juzgar el destino de los hombres de la tierra. Este semental era conocido en las leyendas de Real del Cañón como el Centinela, un caballo salvaje, indómito y sin dueño, que los mineros viejos respetaban porque decían que vigilaba los cerros sagrados y que aparecía únicamente cuando la injusticia colmaba la paciencia de lo alto. El colosal caballo color arena corría al galope sobre las piedras saladas del precipicio, subiendo por la loma con una velocidad asombrosa. Entró al patio de Doña Sabina con un salto poderoso que levantó una tormenta de tierra roja y grava, plantándose como un escudo viviente, una muralla de carne y coraje justo entre la silueta congelada de Jerónimo y el cuerpo caído de la anciana. El animal se alzó sobre sus patas traseras, agitando los cascos en el aire contra el fondo del cielo del cañón, y soltando un bramido que resonó en todo el callejón, mientras miraba a Jerónimo con una mirada de severa y temible autoridad divina que hizo que el pico de minero temblara en sus manos. El semental color arena había llegado, y el juicio de la creación entera estaba a punto de descender sobre el patio de los Salazar. En Minavieja, el mundo parecía haberse detenido bajo el peso de un letargo de herrumbre y piedra calcinada. El pueblo, encajonado en un laberinto de acantilados rojos que herían el horizonte con sus aristas de terracota, respiraba un aire que sabía a azufre, a polvo seco y al metal oxidado de las maquinarias que alguna vez le dieron vida a la tierra. Desde el cierre definitivo de las bocaminas, las sirenas de vapor habían callado, dejando en su lugar un silencio denso, solo interrumpido por el silbido rítmico del viento que soplaba desde las gargantas del desfiladero, levantando delgadas espirales de polvo rojo que pintaban las fachadas de adobe con los tonos de la desolación. Allí, en el patio pedregoso que colindaba con las faldas ásperas de la montaña, transcurrían las horas para doña Amanda. A sus 76 años, la vejez no le había quitado la gracia de una mirada que conservaba la dulzura de los estanques de agua limpia en medio de la sequía. Amanda era una humilde tejedora de cestas de palma. Sus manos, agrietadas y marcadas por el roce constante de las fibras secas de las hojas de palma silvestre, poseían una destreza silenciosa. Cruzaban y anudaban las hebras con una paciencia que parecía imitar el tejido de sus propias plegarias. Vestía siempre un gastado delantal gris sobre un vestido de manta deslavada, y del cuello le colgaba un antiguo rosario de cuentas opacas, cuyas esquinas se habían suavizado con el paso de los años y el roce de sus dedos cansados. Aquella casa de adobes gruesos,
construida por su difunto esposo Andrés con las piedras que él mismo extraía del río, se había convertido para Amanda en una condena silenciosa, una fortaleza prohibida donde ella ya no tenía derecho a cruzar el umbral. La culpable de su encierro doméstico no era otra que la sombra de su único hijo, Claudio. Claudio, de 41 años, llevaba en el rostro las marcas de una frustración amarga que el alcohol y la desidia habían terminado por grabar con fuego. Tras el cierre de las minas donde laboraba como perforador, el hombre se había entregado a la bebida y al resentimiento de los perdedores. Su mirada era permanentemente hostil, sus hombros se encorvaban bajo el peso de un enojo que no sabía cómo nombrar y su voz siempre sonaba al crujido de las piedras que se deslizan por la ladera. Claudio no veía en la flaqueza de doña Amanda a la madre que había pasado noches enteras cociendo ropa bajo la luz de una vela para que él tuviera comida. Veía en ella una molestia fastidiosa, un cuerpo débil que custodiaba el único objeto de valor que quedaba en la familia. Un valioso reloj de oro, heredado de don Andrés, que el viejo minero había recibido como premio por sus 30 años de servicio sin accidentes en el fondo de la tierra. Para Claudio, ese reloj era su pasaporte de regreso a la gran ciudad, el dinero fácil con el que pretendía saldar sus cuentas pendientes en las cantinas y comprar un boleto de ida lejos del polvo de mina vieja. Como la anciana se negaba a entregarle la reliquia sagrada, Claudio había decidido que el rigor del clima y la humillación del patio doblegarían su voluntad. Aquella mañana, el calor caía del cielo como una losa pesada de plomo derretido. Claudio salió al porche de la casa con una botella de aguardiente a medio terminar en la mano, arrastrando las botas sucias sobre la piedra seca del patio. Sus ojos turbios y hundidos se clavaron en la anciana, que permanecía sentada sobre una piedra plana, tejiendo con dedos torpes una cesta de palma bajo la escasa sombra de una lona rota. «¿Hasta cuándo vas a seguir con esa terquedad, mamá?», preguntó Claudio, con una voz pastosa y ronca que el viento de la montaña parecía dispersar. «Ese reloj de oro no le sirve para nada a un viejo que ya está bajo la tierra, ni a ti, que no sales de este patio. Dame el reloj. Con ese dinero puedo irme a la ciudad y dejarte en paz de una vez. ¿O prefieres seguir tragando el polvo de este cerro?». Doña Amanda no interrumpió su labor. Pasó una hebra de palma seca por encima de otra, apretando el nudo con sus dedos hinchados, aunque el esfuerzo le hacía temblar las manos. Suspiró despacio, con un suspiro que le levantó el gastado delantal gris. «Hijo», dijo con esa voz pausada que sonaba a consuelo en la penumbra de la tarde. «Ese reloj es lo único que nos queda de tu padre. No es por el oro, Claudio. Es por el honor de un hombre que se dejó los pulmones en el fondo del cerro para darte un nombre limpio. Si lo vendes, mi hijo, estarás vendiendo el respeto de nuestra familia. Yo no te niego mi pan, Claudio, pero ese reloj no se vende. Es para cuando tú tengas tu propia casa, para que recuerdes que la honradez vale más que todas las monedas de la ciudad». «A mí no me hables de honradez», rugió Claudio, pateando una de las canastas terminadas de Amanda, haciendo que las hojas de palma salieran volando por el patio pedregoso. «La honradez de mi padre nos dejó en esta miseria. Tú te quedas aquí, tejiendo tus cestas inútiles mientras yo me muero de asco en este pueblo olvidado. Si no me das el reloj, Amanda, te juro que vas a aprender a dormir con el viento del cañón». La anciana no respondió con gritos ni reproches. Bajó la cabeza, permitiendo que una lágrima silenciosa corriera por su mejilla agrietada y se perdiera en las hebras secas de la palma. Su silencio, una resistencia pacífica que Claudio interpretaba como un desafío directo a su autoridad, desató la crueldad más fría del hombre. Claudio le prohibió la entrada a la casa principal, cerró la puerta de madera con tranca y guardó la llave en su bolsillo, prohibiéndole entrar incluso para resguardarse del sol abrasador que a mediodía hacía temblar el aire sobre las piedras rojas del patio. Tampoco le permitía pasar por las noches, cuando el viento del cañón descendía de la sierra con un frío húmedo que calaba hasta la médula de los huesos. Doña Amanda pasaba las noches acurrucada junto a la barda de piedra,
cubierta únicamente con su viejo rebozo marrón, tiritando de pies a cabeza, mientras escuchaba el viento aullar entre las rocas de la montaña. Para alimentarla, Claudio apenas le dejaba sobre una piedra plana un mendrugo de pan seco y un tarro de agua tibia que el sol del mediodía calentaba hasta volverla imbebible. «Ahí tienes tu desayuno, mamá», le decía Claudio por la ventana abierta de la cocina, mientras devoraba un plato de frijoles con manteca. «A ver si el hambre te ablanda el orgullo de una vez por todas». Amanda sufría la humillación sin un solo lamento que pudiera llegar al oído de los pocos vecinos que pasaban a la distancia. No quería que el pueblo viera la degradación de su hijo. No quería que la piedad de los extraños manchara el honor de la sangre de Andrés. Con el cuerpo adolorido por las heladas nocturnas, la espalda encorvada y los pies hinchados por la falta de descanso, la anciana se arrastraba despacio por el patio cada tarde para limpiar un pequeño rincón del muro de piedra. Allí, junto a una mata de ruda que sobrevivía milagrosamente a la sequía, tenía una gastada imagen de la Virgen de los Dolores, una estampa de papel desteñido por el sol que ella misma había pegado al adobe con un poco de engrudo. Doña Amanda se arrodillaba sobre la grava, apretaba con sus manos hinchadas el rosario de cuentas opacas contra su pecho y elevaba su rostro al cielo crepuscular. «Madre de los Dolores», susurraba con los labios partidos y blancos por la sed. «Tú que sentiste la espada atravesar tu alma al ver a tu hijo sufrir. No me dejes sola en esta hora. Pero no te pido por mí, señora. Pido por Claudio». «Quítale esa negrura del pecho, sácale esa rabia que lo ciega. Devuélveme al niño que arrullé en mis brazos cuando la mina aún cantaba en el cerro». Mientras oraba, la anciana recordaba a Claudio cuando tenía 6 años y corría por el patio persiguiendo a las codornices silvestres. Recordaba cómo él se sentaba a su lado para ayudarla a separar las hojas de palma buenas de las malas, mirándola con unos ojos oscuros que entonces rebosaban de luz y de un amor limpio que ella pensó que nunca se apagaría. Cómo se había transformado aquel niño dulce en el hombre de mirada hostil que ahora la miraba con desprecio desde la ventana. Amanda no encontraba respuestas en su mente cansada, pero su fe seguía viva, una llama pequeña, pero inquebrantable, que resistía la intemperie del patio. La tarde avanzaba y las sombras de los acantilados rojos comenzaban a estirarse sobre el terreno, cubriendo el patio pedregoso con un velo grisáceo de frío y silencio. Amanda sintió que sus fuerzas físicas se estaban desvaneciendo rápidamente. El hambre le causaba un dolor sordo y constante en el estómago, y sus manos ya no tenían la fuerza necesaria para anudar las hebras de palma. Sin embargo, antes de cerrar los ojos para enfrentar el rigor de otra noche helada, el viento trajo un murmullo misterioso desde el cañón. No era el viento silbando entre las grietas, ni el rodar de las piedras sueltas por la pendiente. Era un sonido rítmico, un resoplido profundo que parecía brotar de las entrañas de la roca roja de la montaña. Don Tomás, si los vecinos lo recordaban, siempre decía que los cerros de Minavieja tenían guardianes que nunca dormían. Y Amanda, con el rosario apretado en sus manos temblorosas, sintió en su pecho una premonición tibia, una certeza silenciosa de que en medio de su invisible prisión de piedra, el cielo estaba preparando una respuesta que ninguna crueldad humana podría detener. La tarde del lunes se arrastraba sobre las lomas de Minavieja con un bochorno espeso, un aire inmóvil que parecía derretir los adobes de la casa y enturbiar la luz del sol que moría detrás de los farallones rojos. La calima flotaba en el patio, transformando el paisaje en un escenario borroso de tierra calcinada y silencio pesado, donde hasta el canto de los grillos parecía haberse extinguido en las hendiduras de la roca. En medio de ese letargo asfixiante, la tranquilidad se quebró con la brusquedad de un deslave, cuando la verja del patio se abrió de golpe, y los pasos desordenados y violentos de Claudio anunciaron el regreso del infierno. Viniendo de las tabernas del Bajo,
donde había pasado las últimas horas perdiendo hasta el último centavo de su exigua pensión en una apuesta inútil, Claudio traía la furia estampada en el rostro como una cicatriz encendida. Sus ojos, enrojecidos por el alcohol y la humillación de la derrota, buscaban un blanco para descargar la rabia que le hervía en el pecho. Al cruzar el patio pedregoso, vio a doña Amanda inclinada junto al arriate, tejiendo con dedos temblorosos sus cestas de palma, y en su mente distorsionada, ella se convirtió en la culpable de todas sus desgracias, la guardiana obstinada del único tesoro que podía salvarlo de su propia ruina. Sin mediar palabra, Claudio se abalanzó sobre ella. Con un manotón lleno de desprecio la tomó del gastado rebozo marrón que le cubría los hombros y la arrastró con una violencia despiadada por la grava afilada del suelo. Doña Amanda soltó un quejido agudo, un lamento de ave herida que se ahogó en el aire caliente. El dolor de las piedras cortantes abriéndose paso a través de la manta de su falda y lacerando la piel de sus piernas y brazos fue inmediato. El polvo rojo del patio se levantó en una pequeña nube grisácea alrededor de sus rostros, pegándose al sudor frío de la anciana, mientras era arrastrada como un bulto sin valor sobre el terreno pedregoso. Al llegar al centro del patio, junto al viejo aljibe seco, Claudio la soltó con brusquedad. Doña Amanda cayó de rodillas sobre las rocas saladas y calientes, con el cuerpo temblando y la respiración entrecortada por un llanto silencioso que le brotaba desde las entrañas. Sus manos, heridas por el roce filoso de la grava, sangraban levemente, dejando pequeñas manchas oscuras en la tierra seca. Mientras intentaba incorporarse apoyando los dedos heridos en el suelo, vio a Claudio dirigirse hacia el rincón del corral, donde yacían amontonadas las viejas herramientas de las excavaciones mineras. El hombre regresó empuñando un pesado pico de hierro, una herramienta maciza que su padre había usado en las galerías más profundas del cerro para romper la veta de mineral. El metal, oxidado y marcado por los años de ruda labor, parecía una extensión de la misma frustración de Claudio. Levantó el pico con ambas manos por encima de su cabeza, proyectando una sombra alargada y amenazante que cubrió el rostro desprotegido de su madre. «Dámelo de una vez, vieja infeliz», rugió Claudio, con la mandíbula tensa y la voz ronca por el aguardiente. «Dame el reloj de oro, o te juro por la memoria de mi padre que de esta tarde no pasas. No voy a dejar que los cobradores me arrastren al fondo del cañón por tus caprichos». Doña Amanda, sintiendo que su cuerpo débil y maltratado por el sol del mediodía y el frío de las heladas nocturnas no resistiría el menor golpe de aquella herramienta de hierro, comprendió que las palabras humanas ya no tenían poder para alcanzar el alma de su hijo. En ese momento supremo, donde la vida parecía balancearse en el borde mismo del precipicio, la anciana cerró los ojos con fuerza, apretó las palmas de sus manos heridas contra las rocas calientes del patio, y levantando su rostro arrugado hacia el cielo que se teñía de un violeta violento, elevó su voz en una oración desesperada. «Señor del cañón, tú que ves a los olvidados de la tierra y conoces el desamparo de esta tu sierva, no me dejes sola en esta hora de dolor. Pero te ruego, Dios mío, no le cobres a mi hijo este pecado. Protege a Claudio de su propio enojo. Limpia su alma de esta rabia que lo consume y devuélveme al niño que un día crié en tus caminos». Y justo en ese instante exacto, como si la plegaria de la madre hubiera rasgado las nubes del atardecer, un relincho potente, agudo y cargado de una vibración ensordecedora, retumbó desde las profundidades del desfiladero rojo. No era un sonido común de corral. Era el rugido de la montaña misma, un grito de bronce que pareció sacudir los cimientos de adobe de la casa y hacer temblar las piedras del patio. De entre las cuevas altas que perforaban los acantilados de la ladera, allí donde los viejos decían que habitaban los espíritus de la mina, apareció Sultán. Era un gigantesco caballo bayo de pelaje color arena que brillaba bajo la luz moribunda del sol como si estuviera hecho de polvo de oro, con una melena negra y espesa
que caía sobre su cuello musculoso como un río de carbón. En los tiempos en que la mina aún cantaba en el cerro, Sultán había sido el líder indiscutible de las mulas mineras, el único animal capaz de guiarlas a través de los túneles más oscuros y los senderos más peligrosos del abismo. Tras el cierre de las excavaciones, el gigantesco caballo había quedado libre, vagando por las lomas rocosas como una leyenda viva que los pescadores y arrieros respetaban, porque decían que conocía cada rincón de la montaña y que solo descendía al pueblo cuando la injusticia colmaba la paciencia de lo alto. Sultán corrió con una fuerza colosal, con el pecho inflado y los cascos levantando ráfagas de grava y polvo rojo que brillaban como chispas bajo el cielo crepuscular. Avanzaba directo hacia el patio de la casa número 7, con una determinación que parecía guiada por una mano invisible. Al llegar al límite del terreno, donde un muro bajo de piedra negra separaba la propiedad del monte escarpado, el majestuoso animal no detuvo su carrera. Con un salto poderoso e inverosímil para su enorme tamaño, Sultán superó el muro de piedra de un solo brinco. El impacto de sus cascos al aterrizar sobre el suelo del patio produjo un estruendo seco que hizo temblar la batea de madera y las canastas de palma que yacían esparcidas por el suelo. El gigantesco caballo bayo se plantó como un escudo viviente, una muralla de pelaje color arena y crines negras, justo entre la silueta temblorosa de Claudio y el cuerpo caído de doña Amanda, bufando con una respiración profunda que lanzaba vapor al viento del desfiladero y fijando sus ojos oscuros en el agresor con la fijeza de un juez celestial. Sultán se interpuso como una muralla de bronce vivo y latente entre la silueta encoleizada de Claudio y la postración herida de doña Amanda. El pelaje de aquel gigantesco caballo bayo, del color de la arena reseca de los desiertos, absorbía los últimos destellos rojizos del crepúsculo, dándole la apariencia de una escultura fundida en las antiguas fraguas de la montaña. El semental bufaba con una fuerza descomunal, lanzando soplidos calientes que levantaban del suelo del patio delgadas y densas nubes de polvo mineral. Un polvillo rojizo y brillante que flotaba entre las piedras, como la ceniza de un volcán apagado. Sus belfos temblaban con un rictus de contundente advertencia, y de sus costados sudados emanaba un hálito espeso que olía a tierra profunda, a cuevas húmedas y a la libertad indómita de las lomas rocosas de Mina Vieja. Al ver que Claudio, cegado por el alcohol y la humillación del juego, intentaba amenazarlo levantando el pesado pico de hierro, el caballo no dio un solo paso atrás. Lejos de asustarse por el brillo del metal oxidado, Sultán hundió sus cascos traseros en la grava salada del suelo, tensó los poderosos músculos de su lomo y se alzó majestuosamente sobre sus patas traseras. Su pecho, ancho y marcado por cicatrices de viejos arneses mineros, se expandió con una fuerza que pareció devorar el poco espacio que quedaba en el patio. El animal agitó sus cascos negros en el aire caliente, cortando la neblina mineral con la velocidad del rayo, y desde lo más profundo de su garganta de bronce soltó un bramido estruendoso, un relincho de guerra que rebotó con violencia en los acantilados rojos y las galerías abandonadas del cañón, haciendo eco una y otra vez, como si la misma montaña estuviera tronando de indignación. Aquel sonido no fue el simple grito de una bestia herida, fue el rugido de la justicia de la tierra. Al posar nuevamente sus patas delanteras sobre el suelo con un impacto seco que hizo saltar las piedras sueltas del patio, Sultán clavó sus ojos grandes, brillantes y penetrantes directamente en los ojos de Claudio. Eran unos ojos oscuros que reflejaban la luz del ocaso como dos ascuas de carbón encendido, y en sus pupilas había un juicio tan severo, tan desprovisto de temor, y cargado de una verdad tan aplastante, que Claudio sintió que las fuerzas le abandonaban el cuerpo por completo. El pico de hierro que hasta hacía un instante sostenía con la firmeza de la soberbia, comenzó a pesarle como si estuviera hecho de plomo fundido. Sus manos,
entumecidas por un pánico primario que le heló las sangres en las venas, perdieron todo agarre. La pesada herramienta de minería se resbaló de sus dedos de inmediato, cayendo sobre las rocas del suelo con un estruendo metálico y seco que astilló una piedra roja, levantando una minúscula chispa inofensiva. Claudio dio 3 pasos hacia atrás, arrastrando las botas sucias, y cayó de rodillas sobre la grava, con los brazos caídos a los costados y el rostro pálido, desprovisto de toda valentía. El aire se le atoró en los pulmones. El terror absoluto que emanaba de aquel caballo bayo le arrebató el aliento, dejándolo paralizado y temblando en el polvo, como una hoja seca, bajo el rigor del viento del desfiladero. El estruendo ensordecedor del salto del caballo, sumado al rugido de Sultán y a los quejidos débiles de doña Amanda, no tardó en viajar por el callejón de Mina Vieja, perforando el espeso silencio en el que dormían las casas cercanas. El llamado del gigantesco animal, que los viejos del pueblo conocían bien de los tiempos en que guiaba las mulas en los túneles oscuros, alertó a los viejos mineros y a sus familias, que aún resistían en aquel paraje de herrumbre. Don Filemón, un viejo perforador cuyos pulmones silbaban con el polvo de la sílice tras décadas de labor subterránea, dejó caer su jarro de café sobre la mesa al escuchar el bramido. Doña Gregoria, la vecina que vivía junto a la vereda de la montaña, se ajustó el rebozo con manos temblorosas y corrió hacia la calle, con el presentimiento de que la tragedia finalmente había tocado la puerta de la tejedora de Palma. Varios hombres y mujeres, con los rostros marcados por la dureza de la mina y el sol del altiplano, corrieron hacia el patio pedregoso al pie del cerro, guiados por el eco continuo de los resoplidos de Sultán. Al cruzar el zaguán de la casa número 7, la multitud se detuvo en seco, contemplando con una indignación que rápidamente se transformó en un murmullo furioso la degradación física de doña Amanda en el suelo y la humillación pública de Claudio. Ahí, sobre las piedras calientes y afiladas del patio, yacía doña Amanda de rodillas. El desgaste físico de su cuerpo, privado de alimentos y expuesto durante días al rigor de la intemperie por los caprichos de su hijo, era evidente para todos. Sus brazos delgados estaban cubiertos de tierra roja y cortes menores producidos por la grava. Su delantal gris estaba desgarrado por el hombro debido al arrastre violento, y sus labios partidos mostraban la blancura de una sed extrema. A pesar de su debilidad física, sus dedos heridos seguían aferrados con una tenacidad sagrada a su antiguo rosario, y en su mirada dulce, empañada por las lágrimas y el polvo, no había odio para su agresor, sino un dolor inmenso que le partía el alma. Y frente a ella, Claudio estaba expuesto ante los ojos de toda la comunidad que alguna vez lo vio partir con ilusiones. El hombre que durante semanas había justificado la ausencia de su madre afirmando que doña Amanda descansaba plácidamente en el interior de la casa por su supuesta demencia, yacía ahora postrado en la grava, temblando de miedo y culpa ante la mirada juzgadora del majestuoso caballo bayo. Su terrible secreto, el maltrato sistemático al que había sometido a la mujer que le había dado la vida, quedaba finalmente al descubierto, desnudo y sin defensa alguna frente al juicio de su propio pueblo. «¿Con qué demencia, Claudio?», gritó don Filemón, apretando su bastón de madera con una rabia que le encendió las mejillas. «Con que la tenías adentro descansando por su propia seguridad. La estabas matando de hambre en este patio pedregoso para quitarle el reloj de oro de tu padre. Eres un monstruo». Doña Gregoria corrió de inmediato hacia doña Amanda, arrodillándose en la tierra húmeda del patio para cubrirla con su rebozo oscuro y limpiarle con ternura la sangre delgada que le corría por el brazo. Mientras tanto, los hombres de Mina Vieja rodeaban el patio, cerrando el paso a Claudio con miradas cargadas de desprecio. Las voces acusadoras comenzaron a levantarse como el polvo del desfiladero, y el murmullo de indignación se cerró sobre el hombre como una red de hierro. Sultán permaneció firme, resoplando despacio, con las crines negras ondeando al viento que bajaba del cerro.
El caballo bayo mantenía la mirada fija en el agresor, actuando como un guardián incorruptible en medio del patio. Claudio, incapaz de levantar la cabeza para sostener la mirada de sus vecinos o de la bestia, hundió las manos en la grava sucia, sintiendo que la tierra misma que su padre había trabajado con tanta honradez, ahora se abría bajo sus pies para juzgar su deslealtad. El orgullo de Claudio, que durante tantos meses había sido una muralla impenetrable de amargura y soberbia, se desvaneció por completo ante la mirada inquebrantable de Sultán y el asombro indignado de sus propios vecinos. No quedaba ya rastro del hombre hosco que pretendía señorear sobre la flaqueza de su madre, ni del bebedor desesperado que buscaba en un reloj de oro la salida fácil a sus deudas de taberna. Frente al semental bayo que lo vigilaba con la fijeza de un guardián de piedra, y bajo el peso del silencio condenatorio de los viejos mineros, Claudio sintió que las fuerzas le abandonaban el cuerpo. Sus rodillas, que antes sostenía con la rigidez de la soberbia, se doblaron de golpe sobre las piedras ásperas del patio, las mismas piedras afiladas que habían herido el cuerpo desprotegido de doña Amanda. Ocultó el rostro entre sus manos ásperas, aquellas que alguna vez empuñaron las herramientas de perforación en la mina, y comenzó a llorar con un arrepentimiento tan hondo y desgarrador que parecía brotarle de lo más profundo, de un pecho consumido por la vergüenza. El llanto de Claudio no era el lamento cobarde de quien busca esquivar un castigo o ganarse la lástima del pueblo. Era un sollozo que le sacudía los hombros con violencia, un torrente de remordimiento que limpiaba el aire viciado de su alma. Sus lágrimas corrieron entre sus dedos sucios, mezclándose con el polvo rojo de mina vieja que cubría el suelo del patio. «Perdóname, mamá. Por favor, perdóname», suplicó entre sollozos, con una voz rota que apenas si lograba perforar el aire helado que bajaba de la montaña. «Fui un cobarde, un monstruo. Dejé que la rabia y el vicio me secaran el corazón. Pensé que la vida me lo debía todo, y descargué mi amargura sobre ti, que solo me diste amor y sacrificios. No merezco tu casa, no merezco tu perdón, pero te ruego por la memoria de mi padre, que no me dejes morir en esta negrura». Doña Amanda, que permanecía de rodillas sobre la grava con el cuerpo tiritando de frío y debilitado por el ayuno, miró el llanto de su hijo. En su corazón cansado, donde la herida del maltrato físico aún ardía bajo la sal del polvo, no se asomó la menor sombra de resentimiento. Con la infinita compasión que solo una madre posee, esa fuerza indómita y misteriosa que no sabe de cuentas pendientes ni de orgullos humanos, la anciana se arrastró lentamente sobre las piedras ásperas del patio. Sus manos agrietadas por el trabajo duro y heridas por la grava, buscaron las manos temblorosas de su hijo. Con una ternura que desarmó a todos los presentes, Amanda levantó a Claudio del suelo pedregoso. Su cuerpo pequeño parecía haber recuperado milagrosamente una fuerza celestial para sostener el lomo doblado del hombre herido de culpa. Lo estrechó contra su pecho en un abrazo cálido, envolviéndolo con su viejo rebozo marrón y limpiándole las lágrimas con el delantal gris, perdonando cada injuria y demostrando al pueblo entero que el perdón verdadero es la única fuerza capaz de sanar las almas que el odio ha dejado rotas. «Hijo mío, mi Claudio», susurró doña Amanda, y su voz pausada sonó a consuelo en la penumbra del atardecer. «Te perdoné antes de que me cerraras la puerta. Una madre no puede dejar de amar al fruto de sus entrañas, por muy hondo que caiga en la oscuridad. El cerro truena, mi hijo, pero la tierra siempre vuelve a calmarse. Llora todo lo que tengas que llorar, que el amor ya ha limpiado este patio». Sultán, al ver que la tempestad en el corazón de Claudio había amainado y que la paz de la reconciliación se instalaba en la casa al pie de la montaña, pareció perder su postura de combate celestial. El gigantesco caballo bayo, de pelaje color arena, bajó despacio la cabeza, bufando un vapor tibio sobre los hombros de las dos figuras abrazadas. Con una suavidad inconcebible para su enorme alzada, apoyó su hocico contra el hombro de la anciana,
en un mudo saludo de despedida. Un roce de terciopelo que pareció arrancarle a Amanda el último dolor del encierro. Luego dio media vuelta y comenzó a caminar con un trote majestuoso, pausado y solemne, hacia los límites del patio pedregoso. Superó el muro bajo de piedra de un brinco ágil y regresó hacia el misterio de los acantilados altos, perdiéndose entre las sombras crecientes del desfiladero, donde los viejos del pueblo sabían que no debían seguirlo. Los mineros y las mujeres de las laderas le abrieron paso en un silencio reverente, persignándose ante la marcha de aquel animal que sabían que pertenecía a la libertad del cielo. Los meses que siguieron a aquella tarde de milagro y perdón trajeron consigo un cambio profundo para Mina Vieja. El pueblo, que durante semanas había preferido callar ante los silencios del patio de la calle del Cañón, experimentó una conversión de espíritu. La indiferencia se transformó en una corriente de ayuda que barrió el callejón de la montaña. Los vecinos ayudaron a doña Amanda a reabrir la casa principal, limpiando de herrumbre y polvo las habitaciones. Don Filemón y los jóvenes del pueblo trajeron postes nuevos de encino para reconstruir la verja y el patio pedregoso, asegurando que la anciana nunca más volviera a sufrir el rigor de la intemperie. Pero la transformación más hermosa ocurrió en Claudio. El hombre decidió no regresar a las cantinas del Bajo, ni buscar las salidas fáciles de la gran ciudad. Claudio se sentó al lado de doña Amanda bajo el porche de la casa, y con las manos que antes empuñaban el pico de hierro con violencia, comenzó a aprender con paciencia el humilde oficio de tejer cestas de palma. Sus dedos se volvieron diestros en el cruce de las hebras secas, y en su rostro, que antes solo mostraba la hostilidad del alcohol, nació un destello limpio de orgullo y redención. Trabajaba de madrugada junto a su madre, y del bolsillo de su camisa de mezclilla nunca más faltó el valioso reloj de oro de su difunto padre, guardado no como una moneda de cambio para el vicio, sino como el recordatorio eterno de la honradez y la lealtad que don Andrés le había legado. Para que nadie en Mina Vieja olvidara jamás el día en que la justicia del cielo se vistió de coraje animal, los vecinos del Cañón esculpieron un memorial en la misma pared de piedra del patio que colindaba con la ladera escarpada. Con cincel y martillo, don Filemón y otros mineros viejos tallaron la silueta del gigantesco caballo bayo, con las crines flotando al viento y el lomo inclinado sobre la figura de una anciana descalza. Debajo de la escultura de piedra grabaron unas palabras sencillas que el polvo rojo nunca lograría borrar. Aquí el Cañón mandó a su guardián para enseñarnos que el cielo nunca olvida a los inocentes. Esta historia, que hoy en día se cuenta junto al fuego de los hogares de Mina Vieja, mientras el viento silba en las galerías abandonadas del cerro, no es simplemente una leyenda de mineros viejos en un rincón olvidado de la montaña. Es en realidad una pregunta directa, un llamado urgente que golpea la puerta de nuestras propias existencias cotidianas, que a veces se pierden en los ruidos sordos del orgullo y la soberbia que nos secan el alma. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por la rabia, por la frustración de nuestros propios fracasos o por la ambición mezquina, descargando nuestra amargura sobre las personas que más nos aman y que todo lo han sacrificado por nosotros? ¿Cuántas veces hemos preferido encerrar a quienes nos dieron el aliento en la terraza fría de nuestro desprecio, negándoles la calidez de una palabra de gratitud o de un abrazo reconciliador, antes de que el tiempo nos gane la partida? El orgullo es un pico de hierro que nos destruye la casa por dentro, una prisión invisible que nos va volviendo extraños ante nuestra propia sangre. Sin embargo, aun en medio de nuestra negrura más profunda, el Creador siempre encuentra caminos para mostrarnos su amor y su justicia, valiéndose a veces del relincho de un caballo fiel o de las manos cansadas de una madre que nunca dejó de rezar por nuestra salvación. Y ahora, tú que has escuchado esta historia con el espíritu en vela, te hacemos esta pregunta para que la rumes en la intimidad de tu conciencia. ¿Qué harías tú si supieras que el día de hoy
es el momento oportuno para reparar el daño que has causado a quienes más te aman, para derribar de una vez por todas la barda del orgullo y estrechar en un abrazo a tu familia. No dejes que el tiempo te cierre el camino de la redención. Déjanos tu opinión, tu sentir y tu experiencia en los comentarios que leemos con tanta devoción y cariño debajo de este vídeo. Y si estas palabras han encendido una chispa de fe o de cambio en tu corazón herido, no te vayas sin compartir esta historia con un ser querido, con un amigo o con alguien que necesite recordar hoy mismo, en medio de su propia tormenta de desolación, que el amor y la justicia de Dios siempre encuentran un camino para salvarnos de nosotros mismos. Recuerda que a veces los mensajeros del cielo no bajan con alas de seda, sino con pezuñas de bronce y un relincho que despierta las almas dormidas. Que la paz siempre reine en el patio de tu casa.